traders, bienvenidos a Forex Analytics Webinar. Les habla Leandro Andrada y esto es Tendencias Reales Trufa, hoy día 20 de enero del año 2022. Bueno, comenzamos nuestro webinar de repaso técnico educativo, como hacemos siempre, de Forex, de commodities, materias primas, bueno, y criptos. Lo primero, como siempre, agradecer a las personas que me están acompañando hoy en vivo y en directo. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome hoy en Tendencias Reales. Importante movimiento del índice bursátil americano. El petróleo lo tenemos en 161,8. Lo recuerdo, nuestro objetivo. Cuidadito, cuidadito. A partir de aquí, nivel, pero que muy importante, siempre recordándoles que las proyecciones de Fibonacci de compra son posibilidades de resistencia. El oro, estamos ahí en una posibilidad de tendencia alcista que se puede estar dando. Bueno, vamos a verlo todo con el índice, como siempre, del dólar, que lo tenemos en rango. Ahora lo vamos viendo. Antes de empezar, por supuesto, también dar las gracias a Forex Analytics, la plataforma más completa. Ya saben que la pueden probar los primeros 10 días por tan solo $1. La plataforma de análisis de mercados. Además, si están viendo la conferencia a través del canal de YouTube y desean estar con nosotros en vivo y en directo, recuerden que en conferencias, en el apartado conferencias dentro de la página de Forex Analytics, abajo pues se encuentra Trufa y se pueden registrar de forma totalmente gratuita. Además, si están viendo la conferencia a través del canal de YouTube, recuerden que todos sus comentarios son bienvenidos. Pueden decirme, dejarme qué les parece, que si les parece útil una vez que lo hayan visto y bueno, en general todos son bienvenidos. Si quieren contactar conmigo, recuerden @leanco en Twitter. Simplemente aquí estoy, @leanco. Puede ser leancofx o puede ser leanco, lo que ustedes quieran, cualquiera de los dos, pues son bienvenidos, ¿no? A través de Twitter, que es la forma más rápida de contactar conmigo, ¿no? Aquí me tienen, @leanco, para contactar conmigo. Muy buenas noches. Gracias me dice Ana, gracias por el webinar de criptomonedas. Muchísimas gracias. El próximo domingo haremos otro webinar de criptomonedas otra vez y a ver si lo establecemos. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte, Ana. Y bueno, pues a ver si los domingos establecemos el webinar como base, ¿no? Para guiarnos en las criptomonedas. Bueno, vamos a empezar hoy como lo hacemos siempre por el índice del dólar que está haciendo un movimiento muy peculiar. Fíjense que además les diría yo que se fíjense, tengo aquí el euro dólar también, tengo los dos movimientos. Vamos a empezar como siempre por el índice del dólar, pero antes de empezar por el índice del dólar, de verdad, fíjense en el euro dólar. Ya sabemos que el índice del dólar es una cesta de las diferentes divisas, de las diferentes monedas como tal, ¿no? Donde el euro precisamente es la que más pondera con el índice del dólar. Me llama muchísimo la atención, me llama muchísimo que el euro dólar, fíjense, se ha ubicado, se ha situado en zona de ventas, ¿no? Eso en principio llama la atención. Y como tal, deberíamos de tener cuidado, ¿no? con el índice del dólar al haber visto precisamente ese movimiento. De hecho, fíjense que si cambiamos a diario con nuestra proyección, como lo tenemos siempre realizado, con nuestro famoso ya 96,50 como un imán, que en principio produjo resistencia, nuestra línea de compras con las proyecciones realizadas de Fibonacci, con 100, 0, como siempre, donde justamente obtuvimos el 161, fíjense qué vela, ¿no? Todavía no ha terminado la semana. ¿Qué rebote ha producido precisamente? Nosotros esperábamos realmente en semanal, que pudiera alcanzar el área 94, 94,20. Lógicamente, lo esperábamos, no tiene por qué hacerlo, simplemente observamos que era
un área importante, ¿no?, de resistencia anterior que se puede convertir en soporte. Sí, bueno, pues ha utilizado, fíjense qué potencia tiene el ciclo de mercado para rebotar hasta ahí. Ya veremos cómo termina la vela semanal. Pero como les digo, bueno, pues la fortaleza del dólar parece que viene otra vez, ¿no? Entonces tenemos que tomar nuestras decisiones. Nosotros, como siempre, utilizando el gráfico diario para tomar nuestras decisiones del DXY, del índice del dólar, aquí lo tienen en diario, en base a lo que vamos a ver. Lo primero, en diario, observo el patrón que ya tuvimos, ¿no?, que además fíjense que está en el área de control, el DXY, pero antes de hacer nada vamos a pensar un poco sobre el gráfico. Fíjense que nosotros dijimos este pivote de mínimos, correcto, pivote de mínimos, con su inmediato a la izquierda inferior, bueno, producía esta perfecta línea de ventas sin ningún problema, se produce la fractura, se produce con momento. Fíjense qué momento que llevamos con momento ya, no sé, desde hace muchísimos días exactamente, desde hace, si lo podemos medir, 36 días ya, porque es diario, lógicamente, 36 días con momento de venta, ¿no? Bueno, de estos 36 días se produce la fractura y rebote al área de control. Lo que quiero hacer es la observación siguiente en diario. Sí, nosotros tenemos el 96.50, que ya lo sabemos, que fíjense, le tengo aquí dibujado para que no se nos pierda cercano al 23 como un imán. Vale, pero para llegar a este 96.50, todavía la vela semanal no ha terminado y lejos de tratar de adivinar lo que va a suceder, tenemos que tratar de investigar lo que tenemos en el gráfico. Y en el gráfico lo que tenemos es que en el área 88, actualmente en el área 88-78, fíjense que es justamente donde se encuentra el precio, nuestro área de control, tenemos una fortísima actualmente resistencia. Fíjense cómo es una resistencia, soporte, 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 soporte anterior y ahora utilizada como resistencia. ¿Que el índice del dólar puede fracturar esta resistencia? Claro que sí, que la puede fracturar. No hay certezas. En los mercados no hay certezas. Simplemente, bueno, pues tratamos de aplicar nuestra técnica de trading, como siempre lo hacemos, de forma continua, ¿vale? De forma sencilla, ¿vale? Para tratar de, bueno, pues adquirir esa confianza, ¿no?, en nosotros y bueno, pues si da una operación por pérdida, ya sabemos que lógicamente no se considera un fallo, como tampoco es una victoria, ¿no? Que lo hemos comentado muchas veces, simplemente el salir por beneficios, simplemente es la metodología de trading, para lo cual tenemos que controlar muy bien el riesgo asumido de nuestras cuentas de trading, ¿vale? Para no descapitalizarnos, eso es fundamental. Ahora mismo, como el índice del dólar está sobre resistencia, ¿vale? Si la fractura, correcto, estaríamos fuera de mercado, porque nuestro stop de estos ventas, de estos cortos, de esta posibilidad de ventas que tenemos en el índice del dólar, que además es interesante, podemos tomarla porque aunque nos saque, porque lo interesante es precisamente buscar esos patrones que ya sabemos que nos dan mejor riesgo-recompensa, ¿no? Y precisamente este 78-61, si se fijan y obtenemos la ecuación del trader con nuestros niveles de riesgo-recompensa, les quiero simplemente comentar que ya lo sabemos, seguramente de muchos webinars, lógicamente, pero bueno, no está de más volver a reincidir. Me lo permiten que el 78, cualquier entrada en 78 con un stop en 60 o próximo, en el área de control, fíjense, con stop en 61, perdón, al 127, aquí lo tengo, perdonen, tenemos ese 1 a 3, que es justamente ese 1 a 3 lo que yo voy buscando de la ecuación del trader, por lo que cumpliríamos nuestro objetivo de trading. Si estoy equivocado, bueno, pues puedo estar equivocado muchísimas veces, ¿de acuerdo? Entonces,
No es cuestión de estar acertado o equivocado, sino de cumplir el sistema y minimizar el riesgo y maximizar la recompensa, porque no somos adivinos, simplemente no somos adivinos. Índice del dólar está en una fortísima resistencia. Dos opciones. Primera, como he dicho, cortos. Fíjense, el objetivo, ahí le tendríamos 127, bastante cerca. Además, sería un objetivo 127 con 1 a 3 que hemos comentado. 1 a 3, fíjense que hemos estado muy, muy, muy cerca, ¿no? Inconveniente, lo que hemos empezado diciendo, cuidado con el eurodólar que ha cambiado, ¿no? Si el eurodólar se sigue desplomando, lógicamente, va a hacer que el índice del dólar suba, porque es el máximo ponderado, ¿no? El que más pondera, vamos a decir, sobre esa ecuación que son las diferentes divisas que corresponde al de XY, al índice del dólar. Pero bueno, nosotros, zona de resistencia, nivel, área de control, objetivo 1 a 3, 127 es fácil, stop 61.8, súper cerquita y ceñido, inmediato además. ¿Qué pasa si salta el stop? Bueno, pues si salta el stop, nosotros tendríamos preparada otra posibilidad, fíjense, tendríamos preparada en ese caso, bueno, pues otra posibilidad que se pudiera dar también, bueno, aparte de que el índice del dólar desarrollara pivotes de máximos, aparte de eso, nosotros lo que tenemos exactamente en el gráfico ahora es esta línea de pivote de máximos, fíjense, pivote de máximos, inmediato a la izquierda superior, esta línea, porque la otra que ya vemos de pivote de máximos, que ya sabemos perfectamente que es una línea que no nos vale ya, era una línea de poquito de rango estrecho, ya lo vemos aquí que era cuando fue fracturada, luego esta línea no nos vale, luego fue fracturada, de rango estrecho, sabemos que, bueno, simplemente está bien dibujada entre pivotes de mínimos, pero no controlamos el riesgo de ella, la podemos quitar o dejar lo que queramos, la elimino para que no me moleste. Y de la otra línea podemos observar que tiene actualmente un riesgo de recompensa, bueno, pues todavía no ha llegado a la fractura, el precio, fíjense que sería el nivel 78, qué casualidad que coincide justamente con nuestro stop, ¿vale? Y como posibilidad tendríamos un 50, fíjense, un 50% de esto, es decir, el punto de invalidación de esta posibilidad es 50. Y lo estamos comentando porque si se fijan, aunque todavía el momento es negativo, pero claro, todavía queda por subir vela seguramente ante esa fractura que se produciría en un lado de compras, sería positivo. Lo que no puedo hacer yo es querer establecer por pura cabezonería una posición, ¿no? Y eternamente, no se puede. Stop, salgo para eso, entro con minimizando el riesgo, tratando de un 0,5%, poquito el riesgo de mi cuenta de trading. ¿De acuerdo? En este caso, porque se dan las dos situaciones, porque la otra posibilidad, porque por supuesto tenemos una tercera posibilidad y es esperar a una situación más clara, ¿no? Con unas correlaciones más claras, ¿no? Porque esta operación de compras es una hipótesis que por supuesto no se ha dado porque estamos por ahora en la de ventas y para que se produzca esa de compras, lo que no quiero que se equivoquen ni que me lleven a error, primero hay que fracturar esta resistencia que se ve muy clara, que era un antiguo nivel de resistencia y soporte. Si el índice del dólar, lógicamente, no fractura esta resistencia, bueno, pues nuestra posición de corto será correcta y, bueno, pues el 1 a 3 aquí, perfectamente alcanzable, que a lo mejor luego el índice del dólar, que recuerden, proyecciones de ventas, soportes, proyecciones de compras, resistencias, bueno, pues a partir de aquí produce un rebote nuevo hacia arriba, bueno, pues cerramos la posición al 127 y es lo mejor. Ese es mi punto de vista. Podemos ir a H4. H4 observamos que el índice del dólar, bueno, antes de ir a H4, permítanme eliminar las propiedades de H4. Lo quiero decir que lo dejo dibujado solo en diario, porque si no, tengo un lío de fibos aquí que no me entero bien. Ya lo he quitado, dejo las líneas horizontales. Importante, ¿dónde está el ciclo de mercado en diario? Perdonen,
vuelvo a diario. Fíjense que el ciclo de mercado se situaría exactamente aquí, porque esta es otra posibilidad, hacer las operaciones en H4. Bien, pero yo necesito que salga de rango. El índice del dólar está en rango, lo hemos dicho siempre, ¿no? Técnicamente, cuando un instrumento, además, no es cuestión de decir nada, sino se ha visto, cuando un instrumento está en rango, hemos estado, por ejemplo, recuerdo el dólar yen muchos días en rango, no merece la pena ni tomar el riesgo, ni control de riesgo sobre las líneas, ni hacer operaciones intraday. Hay que esperar para tener la tendencia de nuestra mano, esa al menos posibilidad. Bueno, pues si hemos dicho que aproximadamente ese 95-90, fíjense que esta línea de H4 ha sido fracturada, ¿de acuerdo? Pero está en rango, no podemos analizar. Me da igual que haya sido con momento, sin momento, no se puede analizar el riesgo de ella porque estamos en rango. Luego habría que incluso en H4 esperar a ver qué solución da el índice del dólar y a este problema de esta resistencia, si fractura o realmente desciende al 127. Nosotros por ahora, hoy en la conferencia hemos visto que por lo menos tenemos una potente resistencia. Importante es saber que no deberíamos comprar porque la posibilidad de compra con una resistencia tan fuerte que hemos visto en el índice del dólar, tan cercana, no tiene no tiene lógica. O sea, al final es algo que es mejor justamente lo contrario. Tenemos que acostumbrarnos a comprar en soporte y vender en resistencia. Al final, lo único, si hacemos lo contrario, pensando que esa resistencia va a fracturar, nos estamos anticipando, tratamos de adivinar. Eso no es un sistema de trading, estamos poniendo las emociones nuestras por delante, pensando que ya lo va a hacer. Y no puede ser que realmente no lo haga. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento es lo que decidimos. O se hace, o luego yo como trader decido, bueno, pues no hacerlo, ¿no? O lo que considere. Pasamos al siguiente cruce, dólar peso mexicano. Fíjense que el dólar peso mexicano no produjo no tenemos ninguna línea, porque las líneas de que hemos ido teniendo, si se fijan, nos las ha ido invalidando. Se lo recuerdo rápidamente, pivote de mínimos, al trazar Fibonacci, recordamos, ciclo de mercado dinámico, ¿qué es lo que sucede? Que nos sitúa el nivel de entrada en el lado opuesto. Por ejemplo, el nivel de ventas en lado de compras, no podemos vender en compras, no tenemos nada en el dólar peso, simplemente esta nueva línea que se ha producido hoy, que tenemos hoy en el webinar de pivotes de mínimos, línea de ventas, con esa posibilidad. Fíjense, es importante discriminar correctamente las líneas, ¿vale? Y al trazar los fibos, es interesante ver que el nivel 78 de esta línea nueva, es interesante ver que el nivel 78 está al filo, como se suele decir, al filo de la navaja. Es decir, va a quedar invalidado, pero en breve. De hecho, fíjense que el ciclo de mercado, si hiciéramos un zoom, lo tendríamos prácticamente ya. El nivel 78 en zona de compras. Bueno, estamos ahí, vamos a decir, ¿no? Entonces, con el dólar peso mexicano en rango y el índice del dólar, como hemos visto en esa fortísima resistencia, lo más normal es que por ahora este cruce, bueno, por lo menos vaya antes de fracturar el ciclo de mercado, bueno, haga un movimiento a la baja, ¿no? Por lo que acabamos de ver. Como no tenemos nada, bueno, pues podemos eliminar esto por ahora y estamos en rango, lógicamente, de intradía. No podemos hablar tampoco porque sería innecesario y pasamos al siguiente cruce, dólar australiano. Aquí, el dólar australiano, aquí pueden haber pasado dos cosas. Fíjense, les puede haber saltado el stop o no. Fíjense que teníamos esta operación de pivote de máximos, recuerden, con su inmediato a la izquierda superior del otro día, precisamente, que fracturó perfectamente con momento, y bueno, parece que se soportaba, ¿no? Pero bueno, llegó ahí, algunas personas, algunos traders, según la plataforma, según su broker, les habrá saltado el stop, a otros no. Mi punto de vista es, si ha saltado el stop,
estamos fuera. Y si no ha saltado, mi punto de vista fue la entrada en el 78, deberíamos de estar fuera también, por lo que acabamos de ver de esa posición del euro dólar que ha cambiado. No sabemos muy bien lo que va a hacer el índice del dólar, pero es mejor no arriesgar demasiado en el mismo momento, ¿no?, que las ideas no están excesivamente claras. De acuerdo a las correlaciones, me estoy refiriendo, porque fíjense que se ha quedado en rango el dólar australiano, aparentemente no conduce a nada. ¿Qué pasa si continúa la tendencia hacia arriba? No pasa nada, porque si se fijan, tenemos otra línea, tenemos otra posibilidad de control de riesgo. Yo tendría una posibilidad de continuar, el salir de la operación pensando que no conduce a nada, puesto que las correlaciones me están fallando. Bueno, pues no está bien correcto, está bien decidido, es una posición, no estar en el mercado, pues porque simplemente no me interesa, ¿no? Y si se fijan, tendría esa posibilidad nueva de pivote de máximos y sería un buen riesgo-recompensa igualmente, porque tendría el área de control ante esa posibilidad de fractura. Bueno, pues el dólar australiano tendría que subir realmente a fracturar mi nueva línea, ¿no?, de compras, y ante ese pequeño retroceso al área de control, observaría que aquí viene lo interesante: si ahora el nivel 61, porque antes fíjense que era un nivel 50 del que estábamos hablando, perdón, un nivel 61 igualmente. Eh, tendríamos este nivel 61 que ya como posibilidad todavía no lo tendría, porque está en rango, pero bueno, no ha fracturado, habría que ver que el ciclo de mercado, bueno, subiera, que es dinámico, a la vez que sube el precio, ya sabemos que tiene ese retraso, ¿no? Y ver qué pasa. Eso respecto de si quisiera continuar el dólar australiano, lógicamente, puede ser que ese índice del dólar fracture la resistencia. ¿Y qué va a provocar? Justamente lo contrario. Tenemos un rango aquí importante y me va a producir justamente este patrón que por ahora de ventas, fíjense que tenemos momento de ventas ahora mismo. Este patrón que por ahora tiene un mal riesgo recompensa. Claro, tenemos el 38 aquí, que ya sabemos que un 38 es un muy mal riesgo recompensa. Como mínimo necesitamos un nivel 50 para posicionar nuestro stop loss, nuestro punto de invalidación en zona de compra, si estamos pensando en esta posibilidad de venta, ¿no?, que se puede dar perfectamente. Sí, yo lo que tengo claro es que si el dólar australiano viene a apoyarse en esta directriz, terminará fracturándola, y el dólar como un imán al 96,50 otra vez. No sabemos qué pasará, si realmente lo va a fracturar o no, lo iremos viendo y trataremos de ir con nuestros patrones según lo que veamos. Eso respecto del dólar australiano, porque en intradía tampoco podemos hacer mucho más, ¿no?, al ver que no tenemos esa posibilidad de que estamos en rango. Y aprovechamos con las correlaciones y vamos a echar un vistazo al oro, que me parece que muy interesante el oro. Fíjense el oro, qué posición tenemos del webinar anterior, que estábamos, recuerden, comprados en torno a este 78. Voy a hacer un zoom mejor para verlo, un zoom mejor respecto a este 78 con un stop en 61. Es una operación buena, porque un 78-61 tenemos el 1 a 3 perfecto para cumplir nuestro sistema de trading en el 18,50, y el 1 a 5 perfecto para tratar de maximizar al 18,80, ¿no? Eso respecto del oro. Vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, la plataforma de Forex Analytics respecto de lo que hemos visto. Fíjense la plataforma. En el DXY, bueno, en el DXY seguimos con una posibilidad de compras en el corto plazo, ¿no?, muy alcista. Lógicamente hemos tenido una vela de compras muy fuertes, y en el largo plazo me está indicando posibilidad de descenso. Realmente hay tres análisis, fíjense que tenemos tres análisis en compras, y nos sitúa esta resistencia 95,50, 96
10,9700 para el índice del dólar. Luego, ya en principio nos estaría apuntando esa posibilidad de fractura de la resistencia que hemos estudiado, ¿no? Respecto de, por ejemplo, el dólar australiano. Bueno, el dólar australiano hemos analizado que tenemos ahí un rango importante, de hecho está dentro de rango, no, hasta que no salga, pues no vamos a ver qué pasa con él, porque en intradía no vamos a hacer nada. Bueno, pues tenemos de los 5 tipos en el análisis, digamos que uno en verde, uno en rojo para el dólar australiano y pues no nos aporta más que está en rango, que nos estemos quietos y esperemos, ¿no? Respecto del oro, importante, el XAU US dólar. Bueno, por ahora me está indicando una posibilidad en el largo plazo alcista. Fíjense que, respecto del oro, interesante, estos 3 puntos. Resistencias en el 18.30 sobre todo y en el 18.50. 18.30, 18.50. Es decir, que me está diciendo que tengo aproximadamente, bueno, en el 127, en nuestro 127, nuestra proyección, una posibilidad de resistencia. Y en el nivel exactamente, perdón, en el nivel exactamente 18.30, bueno, aquí tenemos el 31, un punto aproximadamente, ¿de acuerdo? Nos está indicando una posibilidad de soporte. ¿Por qué? Porque aunque sea una resistencia en la plataforma, fíjense que aquí nos lo indica como resistencia, pero ya sabemos perfectamente que cuando se fractura una resistencia, se convierte en soporte. Y cuando se fractura un soporte, se convierte en resistencia. Ese es el motivo por el cual estoy diciendo que tenemos un soporte aquí en el 18.30, fíjense, un soporte, y en el 18.50 una resistencia. Esto en diario de nuestro patrón fracturó esta línea. Y ahora vamos a estudiar un segundo este soporte que me parece muy interesante y esa resistencia, sobre todo el 18.30 de soporte. Es decir, ¿por qué el oro es muy alcista siempre que esté por encima de este soporte? 18.30. Fíjense que nuestro modelo de trading nos daba compras en el nivel como siempre. Fractura con momento correcto. Llega ese pequeño retroceso al área de control como mejor riesgo-recompensa. De hecho, estábamos, me parece que en el webinar, quiero recordar, en el nivel 78. Y stop, en este caso, en el nivel 50. Ahora nos permitiría, fíjense, voy a quitar esta línea de ventas, de pivote de mínimos, que ahora mismo no me interesa, nos permitiría minimizar. El cálculo se ha hecho al 50, nos permitiría hoy o mañana minimizar el riesgo, me refiero. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, en H4, vamos a cambiar H4, y o en diario lo vemos, en diario también vale. Vamos a echar un vistazo a este 18.30, que es esta línea que viene por aquí, fíjense, vamos a ir haciendo un zoom menos de 18.30, 18.30, que exactamente es esta línea de aquí, donde tengo el cursor. Fíjense cómo es un importantísimo soporte anterior. Fíjense cómo produjo resistencia, estamos en diario, resistencia, 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 incluso podemos ir a hacer un zoom del todo negativo, o sea, un zoom menos. Vamos a ver que el 18.30 es exactamente para no perdernos donde tengo yo el cursor. Bueno, pues por este área no hace falta hacer tanto zoom, ya lo hemos visto. Por ese área, efectivamente, ya me desaparece. Y como vemos que efectivamente es un soporte actualmente muy, pero que muy importante, ¿no? Ese 18.31, como hemos visto. Por ese motivo, siempre que estemos por este 18.31 hacia arriba, las posibilidades del oro son muy alcistas, como posibilidad de primer punto de beneficios, el 1 a 3. Pero recordamos que nosotros vamos a tratar de maximizar, es decir, que hoy, si nos permite ya minimizar el riesgo, bueno, pues minimizo el riesgo, ahí tendría que minimizar yo mi riesgo en ese punto y trataría de maximizar la recompensa
al nivel 161. Que me la he perdido, que no la hemos podido realizar. Bueno, pues para eso estamos. Con los timeframes podríamos bajar a H4 y buscar esas mismas posibilidades. Esas mismas posibilidades que ahora mismo, bueno, pues no tenemos no tenemos ninguna posibilidad. Fíjese que estamos aquí. Estos Fibonaccis son de un patrón anterior de H4 que se nos olvidó eliminarlo. Lo voy a eliminar ahora mismo para que no me molesten. No hay ninguna línea posible de compras por ahora. Sí que es cierto que estamos por encima del ciclo de mercado y con momento en H4 podríamos incluso bajar a H1 a ver qué pasa. Pues tampoco tendríamos. De hecho, H1 me está indicando ya ventas, posibilidad de ventas en H1, un time frame muy corto, y nosotros tenemos que tratar de ir a la tendencia que es en diario de compras. Luego tendré que esperar los patrones o en H4 o en H1 a favor de esa tendencia. Ya vemos que si el oro viene al 18.30, buscaré esos patrones, porque esas velas negras, como vimos aquel día en el petróleo, que es lo mismo, las vamos a aprovechar para tratar de buscar nuestros patrones de compras y que nos haga o tratar de en tendencia llegar a los niveles de recompensa más alejados, ¿no? Eso como posibilidad respecto del oro que me ha parecido muy interesante. El euro dólar, como decíamos, seguimos por el euro dólar. El euro dólar, lo que comentábamos, fíjense que estamos por debajo de su ciclo de mercado, por debajo de su ciclo de mercado y fracturando con momento. No cumple las correlaciones que hemos visto con el índice del dólar actualmente, que está en una fortísima resistencia. Lo natural sería que a partir de aquí, lógicamente de esta posibilidad que tenemos de línea, fíjense que tenemos aquí una línea, bueno, una directriz, que no controlamos el riesgo de ella, ¿no? Pero como tampoco de canal, pero esa posibilidad de directriz. Me refiero como tampoco controlamos el riesgo de este canal, ¿no? De esta posibilidad que se dibujó aquí de canal. Simplemente es una guía. Nosotros vamos controlando el riesgo como lo vemos, de riesgo-recompensa, como ya sabemos, como lo hacemos siempre. Realmente sería esta línea para controlar el riesgo. Fíjense, sería este pivote de mínimos con su indicador izquierda inferior. Aquí lo tendríamos, sería esa, y podríamos trazar los Fibonacci para el control de riesgo, como siempre lo hacemos exactamente así, desde el punto más cercano a la fractura, el 100%, que es exactamente ese, y el 0% al punto más alejado. Bueno, aquí observo que todavía el 50 no está preparado. Fíjense que el 50 estaría dentro de ese ciclo de mercado aquí. Estaría en rango, estaríamos en rango en este euro dólar diario todavía. No estaríamos preparados para hacer nuestros patrones. Tendríamos que esperar que el ciclo de mercado nos situase el 50 en zona de compra, ¿no? Para correctamente ubicar o situar nuestro stop, porque si no, el gráfico me está diciendo que tengo que llevarlo al nivel 38. No me interesa mucho esta posición por ahora, y además, al estar el índice del dólar en esa resistencia importante, bueno, pues podríamos tener un rebote, ¿no? Del euro dólar. Para cumplir las correlaciones correctamente, desde mi punto de vista, esperaría, ¿no? A ver qué es lo que va a hacer primero, como hemos visto, ese índice del dólar. Y aquí, con la libra dólar, que estábamos esperando este patrón, fíjense que se lo comento rápidamente, es un patrón antiguo de compras. Tendríamos esta línea de pivotes de máximos que se fracturó con momento y, bueno, llegó al 127, produjo esa resistencia que ya sabemos, y, bueno, viene al área de control. Bueno, cuando la libra dólar llegue, que todavía no ha llegado, lógicamente, al área de control, sobre todo al mejor riesgo-recompensa, vamos a tratar de buscar el mejor riesgo-recompensa si nos lo da el cruce, porque un 78-61 no se puede desaprovechar. Tendríamos perfectamente el 1-3 de nuevo en caso de ese rebote de la libra al 127. Pero lo que les quiero decir es que cuando llegue la libra dólar, si llega, lógicamente, si llega a nuestro área de control, vamos a observar cómo tenemos ese índice del dólar, si cumple o no cumple las correlaciones.
porque lógicamente hoy, estando por debajo de esa resistencia, el índice del dólar las cumpliría, pero en este movimiento hacia la baja que tiene la libra dólar parece que está un poco justo. A lo mejor produce la fractura a zona de compras, y lo que se está produciendo en la libra dólar es un cambio a zona de ventas. El dólar a zona de compras y la libra dólar a zona de ventas. Por eso, cuando se dan estos patrones, en general, cuando se da un patrón de precios o en un sistema de trading que tengamos nosotros que está tan junto, de acuerdo a las correlaciones, que tenemos los patrones están todos como muy condensados, como estamos viendo, ¿no? Tenemos que tener especial cuidado en el análisis y en el qué tomar, ¿no? Sobre todo seleccionar, por ejemplo, muy bien el instrumento, como hemos visto, por ejemplo, en el caso del oro, ¿no? El caso del oro que estaba claro que está ahí, ¿no? Por encima de ese 18.30, ¿no? Que hemos visto. Otro patrón que nos está dando pistas, que tenemos otro cruce, el kiwi dólar, otro cruce que nos está dando pistas de esa posibilidad real del cambio, aunque tiene un riesgo recompensa que no es el que buscamos. Fíjense que esta fractura se ha producido con momento de esta línea de pivote de mínimos en el kiwi, y aunque el riesgo recompensa nos obliga al gráfico a ubicar, a situarlo en 23 el stop, luego, perdón, luego un 78.23 es muy mal riesgo recompensa, no nos interesa, pero precisamente tenemos que prestar atención a estas cosas que, aunque no nos interesen en nuestro sistema de trading ya directamente para situar una posición, pero nos interesa muchísimo su análisis de cara a ver la participación de este dólar neozelandés en el índice del dólar y esa posibilidad que decimos de fractura. Si fractura esa resistencia que hemos visto, lógicamente se puede ir al 96.50 o incluso a máximos que están en el 97.20 el índice del dólar, ¿no? Y todo eso nos dan pistas hoy los siguientes cruces. Otro cruce importante que nos está dando pistas en el que estábamos cortos. Recuerdo este dólar CAD, y ahora vamos a ver el petróleo también y el gas natural, que fíjense qué movimiento ha hecho, ahora lo vemos. Nosotros estábamos, bueno, pues cortos en nuestro área de control, perfecto, fue fractura, hablo de esta línea de pivote de mínimos, por supuesto, de esta línea de pivote de mínimos que ya se tomó, y de hecho hoy deberíamos de estar minimizando el riesgo, porque en el posterior rebote, se lo recuerdo, hicimos un corto ahí, ¿no? En el correspondiente webinar, llegó al 127. Si no hemos tomado beneficios, bueno, sería bueno tomarlos, porque estamos atrapados, ahora mismo estamos atrapados, digamos que entre el 127 y el 161, nosotros podemos dejar maximizar todavía los beneficios. Pero ¿qué está ocurriendo? Entre el índice del dólar y el crudo, observen qué movimiento ha hecho el crudo. Recuerden que entre el crudo y el CAD, siempre lo comentamos, hay una buena correlación. El crudo, antes de decidir lo que vamos a hacer con el CAD, con el dólar CAD, veamos el crudo. Pivote de máximos de esta línea que no nos dio ese pequeño retroceso, una lástima, una pena al área de control, en este caso, bueno, se fue sin nosotros. Podíamos habernos añadido en varias veces en intradía, por ejemplo, recuerdo estas dos velas negras que estábamos en un webinar que lo comentamos justamente para buscar nuestros patrones. En ellas hay que aprovechar esos patrones, esas velas de ventas en una tendencia ascendente, mientras que no haya llegado a nuestro objetivo. Lógicamente, fíjense que no había llegado ni al objetivo de 127 ni al 161, me refiero, ¿no? La posibilidad de de esa posterior vela blanca, bueno, pues estaba sobre la mesa, ¿no? Y en intradía hubiéramos llegado a una buena recompensa. El petróleo ha llegado a nuestro 161.8. Nuevamente vemos que es una muy fuerte resistencia. Las proyecciones de Fibonacci de compras
son niveles de resistencia. Le va a ser difícil, por lo menos por lo que ya llevamos 1, 2, 3, 4 días. Va a ser una semana. Ya dentro de poco hará una semana. Aunque no sea como tal de lunes a viernes, pero 4 días, un día más, mañana, ya tendríamos los 5 días, ¿no? Que corresponde a una semana de lunes a viernes. Le va a ser difícil fracturar este 161.8 al petróleo por ahora. Si no consigue fracturar este 86.80, fíjense qué nivel, 86.80, se irá hacia abajo, lógicamente, se irá hacia abajo. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué podría ocurrir con nuestro dólar CAD? Rebote, rebote. Seguramente rebote ante ese movimiento del petróleo. De hecho, fíjense el momento, bueno, todavía es de ventas, está subiendo desde ventas, por lo que yo, bueno, cerraría prácticamente la posición del dólar CAD y dejaría, pero muy poquito, a ver si consiguiéramos llegar al 161. Ese sería mi punto de vista sobre el dólar CAD. Y a esperar, porque las correlaciones estamos viendo que están un poco arbitrarias, ¿no? Lo mismo nos está pasando con el dólar franco. Fíjense que el dólar franco teníamos esta línea del otro día que dejamos dibujada de pivote de mínimos, pero bueno, no ha fracturado todavía de este 0,100 que comentamos, esta línea 100 con su inmediato a la izquierda inferior, pivote de mínimos, y bueno, no ha fracturado, y el dólar franco se vuelve a rango. Se vuelve a rango, como no ha habido fractura de línea, teníamos momento para ello, como no ha habido, no se puede entrar. Primero necesitamos la fractura de la línea y luego el posterior rebote, ¿no? Como no ha habido por ahora fractura de línea, bueno, vamos a dejarlo en rango de este cruce, desde mi punto de vista, vamos a dejarlo en rango, que estamos en rango, a ver cómo sale, si sale por encima de rango, cumplirá las correlaciones con el índice del dólar, fracturando esa resistencia en la que tiene, que es posible, y entonces podríamos ya tener un patrón en ese caso, que sería exactamente este. No tiene todavía buen riesgo-recompensa, fíjense que prácticamente tendría un 38, pero bueno, le quedaría mucho recorrido todavía al dólar franco. Lo que no podríamos hacer es, lógicamente, ahora mismo, como no ha fracturado esta línea, no tenemos patrón. Lo que no podemos hacer es vender, lógicamente. No tenemos patrón, pues no podemos hacer nada y deberíamos de estar, si no, pues a la espera, ¿no? de este cruce. Lo mismo con el dólar yen. Fíjense en el dólar yen. El dólar yen que comentábamos, cuidado con este patrón que se nos viene hacia abajo. Estaba claro que ya venimos viendo desde hace varios días, desde el webinar anterior, este pivote de mínimos y esta posibilidad con momento descendente del dólar yen. El dólar yen, fortaleza del yen, por ahora el dólar en su resistencia. Vamos a ver qué ocurre si nos da patrón. No ha fracturado. Fíjese que todavía no ha fracturado. Si no hay fractura no podemos entrar. Necesitaríamos esa fractura y ese posterior rebote al área de control 78-80 para 88-78, perdón, para cumplir nuestro sistema de trading aquí a este área de control, quería decir. 88.6, 78.6. El stop de esta operación en 50. Cuando se produzca si es que se produce, porque claro, si el dólar yen sube, cambia otra vez a zona de compra, bueno, pues nos olvidamos de este patrón y ya está, y no pasa nada. Si se produce la fractura y el posterior rebote, analizamos las correlaciones, sobre todo con el índice del dólar. Vamos a ver el gas natural, que es lo que les comentaba yo. Fíjense qué movimiento ha hecho el gas natural. Nosotros estábamos con el CAD fuerte y el petróleo fuerte. Lógicamente no había llegado ni al 161.8 el petróleo todavía. Ahora ya sí. Han cambiado un poco la situación. De hecho, ya vemos que hay una fortísima resistencia en ese nivel del petróleo de
8680, el 161 de nuestra propia proyección. Estábamos esperando esta línea de compras. Bueno, no se ha dado y decide irse a ventas. Primera vela con momento de ventas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Una de mis preguntas que me hago, ¿qué pasaría si, por ejemplo, produce un pivote de mínimos y produce una línea, ¿no? Tal que así, por ejemplo, en esa fortísima, ahora mismo esta resistencia, recuerden que por ahora es soporte, hasta que yo no la vea fracturada, como sucedió aquí, que fracture el área, por ahora es soporte. Si fractura esta línea y no se ha producido un claro movimiento por debajo del área, cuidado que podríamos estar intentando vender en un soporte. Lo que quiero decir es que para realmente vender o buscar un patrón nuevo, como lo hacemos, o en intradía de gas natural, no podemos pensar en ir ya a H4 y buscarlo. Fíjense, acuérdense que esto lo determinamos por el patrón de precios de este movimiento, que nos dio muy buena señal, y el nivel 161, es decir, que no es casualidad, este área se determinó así, ya hace bastantes días, por cierto. Luego, no podemos vender teniendo este soporte justamente por debajo. Deberíamos de utilizarlo como resistencia. Lo interesante sería que realmente hubiera una fractura con o sin línea. Por ahora no tengo línea ni pivotes, era un supuesto, que realmente produzca esa fractura, y una vez que se produzca, posterior rebote. Ahí ya sí tendríamos un buen pivote de mínimos, porque ahora utilizaríamos este área como resistencia, y sí que sería interesante vender hacia abajo en nuestro control de riesgo, como lo hacemos siempre, o en diario, o en H4, pero sabiendo que tenemos una resistencia por encima, no un soporte, una resistencia. Eso es para mí muy importante. Las ventas con una resistencia por encima, a ser posible. Las compras, un soporte. No lo hagamos al contrario, que entonces las cosas es cuando pues van a funcionar regular, ¿no? Porque vender teniendo un soporte, pues los movimientos son muy cortos, ¿no? Es muy extraño. Tendremos que estar acertados que el soporte sea fracturado a la primera, y no sucede así. Fíjense ese 96.50, por ejemplo, resistencia del DXY, la de semanas que hemos estado ahí. Esa es la lógica, ¿no?, que tenemos que seguir. Bueno, movimiento importantísimo en el índice bursátil, en el SP, bueno, aquí en la plataforma lo llama US 500. Ya sabemos que es el SP. El S&P, el SP, como le llaman, el SP 500, bolsa americana. Interesante. Se ha ido al área, se ha ido al área. El área que comentamos está por ahora, parece que le estamos ordenando y él hace. Es increíble. Pero realmente sabemos que no es así. Él hace lo que tiene que hacer y nosotros hemos sido previsores en nuestro análisis. Y efectivamente se ha ido a esta posibilidad de soporte que comentábamos, ¿no?, que estaba entre el área 127 y 161, exactamente al 44.50. Oye, parece que lo ha hecho con muy buena intención. Fíjense, 44.50, ni un pip, muy poquito se ha pasado. Bueno, fractura se produce con momento, y ha habido dos interesantes rebotes. Uno de ellos, el día de hoy, que no llegó al área de control por muy poquito, fíjense, y como posibilidad de stop hubiéramos tenido ahí el 50% prácticamente. Bueno, esto hubiera estado, por ejemplo, en la primera vela tenía mal riesgo recompensa. Fíjense que teníamos un 50 dentro del ciclo de mercado. En la segunda vela está prácticamente coincidente, ¿no?, con el ciclo de mercado. Pero lo que realmente estábamos buscando es esa posibilidad de suelo, ¿no?, en el SP 500,
veíamos que no apuntaba bien y bueno, aquí sí que hemos podido hacer, si hemos buscado intradía, un buen intradía tanto en H4 como en H1, ¿no? De este SP a favor de este soporte. Fíjense, interesante, siguiendo con lo mismo, con el mismo tema de conversación que comentábamos del gas natural, incluso del petróleo a ese nivel 161.8. En este área de soporte, pues no sería ni pizca, no sería nada interesante vender, porque lo que puede suceder es que a partir de aquí se produzca un rebote. Si se produce un rebote del SP, tendremos que ver qué sucede. Si luego, ante ese rebote, se produce un suelo, lógicamente cambiará de ciclo de mercado a zona de compras. Estamos en diario, tendremos días para verlo. Esto no va a ocurrir en una sola vela. Habrá varias velas que produzcan ese suelo, ese rebote y ese cambio, ¿no? Y tendremos esa posibilidad de estar en pivote de máximos. Y si no, ¿qué puede suceder? Que se fracture este suelo. Si se fractura este suelo, lógicamente habrá una perforación, como comentábamos en el gas natural, exactamente lo mismo, y un posterior rebote a la zona nueva que ahora sería resistencia. Si era soporte fracturado, resistencia. A buscar sería a buscar ventas otra vez. Buscaríamos ventas otra vez en H4, en H1. Estamos analizando, todavía no se ha producido, pero la idea sería esa. Lógicamente, la zona de ventas era en la zona que comentábamos de el nivel 78-80, fíjense, zona de soporte. En los posteriores rebotes hacia ella la hemos utilizado como resistencia. Si se dan cuenta, ya les va encajando, va cuadrando las piezas del puzzle de por qué el sistema de trading, aunque sabemos que no hay certezas y podemos salir por pérdidas, bueno, pues es una del mercado. El trading precisamente consiste en eso, en recursivamente o continuo, en forma continua, como lo quieran decir, o de forma recurrente, ¿no? Como ustedes quieran comentarlo, ejecutar disciplinadamente, con una cierta disciplina. ¿Por qué disciplina? ¿Y por qué paciencia? Pues, hombre, porque no me puedo salir de mis parámetros de riesgo-recompensa. Para eso no se necesita una disciplina de tratar de no correr detrás del precio. Y paciencia de esperar a mis patrones. Cuando yo, como he comentado, de forma continua o de forma recurrente ejecuto el sistema de trading, pues eso es lo que tenemos que hacer. No pensar si algo va hacia un lado o hacia otro o tratar de adivinarlo, no. Yo ya tengo mi patrón, tengo mi riesgo controlado, el riesgo de mi cuenta controlado, entonces a partir de ahí ejecuto si merece el riesgo recompensa. Soy yo el que lo decide, lógicamente, ¿no? El gráfico me lo dice y yo tomo esa decisión. Si el riesgo recompensa es correcto, bien. Y si no es correcto, bien. Pero si se fijan, ya el sistema de trading, el por qué, muchas veces hemos comentado el por qué debe de fracturar la vela, ¿no? Con momento la línea y posterior rebote. Siempre decimos, bueno, posterior rebote al área de control. Parece que eso suena así como, mira, se ha inventado eso del área de control. No, no, el área de control coincide normalmente en una venta con una resistencia. Fíjense, por ejemplo, aquí se ve más claro. Hay otros patrones que a lo mejor no los vemos tan claros, pero al final lo que estamos haciendo es tratando de vender en resistencia fracturada previamente como soporte o tratando de comprar en soporte que antes ha sido, lógicamente, con el pivote de máximos, lógicamente fracturado como resistencia que era. Esa es la idea, ¿no? Real del sistema de trading. Que me imagino que ya a lo largo de ciento y un montón de webinars, pues se va viendo, ¿no? Se va captando. Voy a ver la plataforma de Forex Analytics que me dice del SP500. Perdón, ya le vi.
que no lo veía. Como lo tengo, bueno, es que esto se puede mover, estas cajitas se pueden mover, y yo un día me puse a ordenarlas y lo que hice es desordenarlas y ya me pierdo y ya los pierdo, ¿no? Los instrumentos ya no sé dónde están. Bueno, tengo aquí el SP interesante de lo que me dice. Bueno, tenemos los dos tipos de análisis que me están indicando posibilidad de ventas. Nosotros sabemos que estamos en nuestro soporte, lógicamente, ahí no vamos a vender. Vamos a ver que la primera resistencia es el 46,75, ¿de acuerdo? Y digamos que, fíjense que estamos en soportes de 45. 45,34, último soporte del SP. ¿Y dónde está el SP? Por debajo. Se ha ido al 44,50. Luego, ¿qué significa ahora mismo estos soportes para nosotros del SP? Posibilidades de resistencia. Posibilidades de resistencia. Si estamos en H1 o en H4 en intradía, podemos perfectamente operar este instrumento ahora ya en intradía. Con esto, ¿qué es lo que necesitamos? Velas blancas diarias, una o dos, como vimos en el oro, perdón, en el petróleo, estas velas negras, eso es lo que necesito, velas blancas. Ahora, necesitaría que subiera un rebote, necesito desde este soporte, necesito un rebote del SP para que yo me pueda volver a posicionar hacia abajo y que mi riesgo recompensa esté alcanzable. Importantísimo eso. Si yo tengo un patrón, por ejemplo, de precios en H1 y el riesgo que yo asumo por la recompensa que voy a esperar, imagínense, me señala el gráfico por aquí abajo, es correcto, muy bien, matemáticamente es posible, pero sabemos que esa recompensa antes de llegar a estos niveles tiene aquí un fortísimo área de soporte y va a ser un poco complicado que a la primera se alcance, al menos en intradía. Si son velas diarias, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero en intradía va a ser complicado que se alcance, Entonces tendremos que valorar muy bien qué es lo que vamos a hacer. Hoy me parece que ha habido unas noticias. Vamos a mirar un momento el calendario porque me parece que ha habido el calendario de Investing, unas noticias que además es curioso porque otro detalle importante que quiero que observen es que el valor de la noticia en sí, que a largo plazo será importante, pero observen qué movimiento ha hecho el euro dólar. Se nos ha situado en la zona de ventas. ¿Qué movimiento nos ha hecho el dólar australiano? Que si no nos ha sacado por stop, ya hemos dicho que salimos. Porque, por ejemplo, en esta plataforma realmente no ha llegado, si usted hace un zoom, no ha llegado al 61,8. Pero es igual. Si no ha salido, salimos. Cerramos esa operación. ¿Y qué movimiento ha hecho el índice del dólar? Pues si nos vamos a las noticias que han sucedido hoy, porque claro, aquí las divisas sabemos que se mueven por fundamentales. 3 estrellas. Para hoy, los datos de hoy, durante toda la semana. Los datos de hoy, aquí los tenemos. Fíjense, las peticiones de subsidio de desempleo, mucho más de las esperadas. Recuerden que si no sabemos lo que es, se hace clic y aquí se lo explica. Por lo general, un cambio tal y dice una lectura mayor de la esperada debe ser tomada como negativa para el dólar. Vaya, si está rebotando. Es curioso, ¿eh? Está rebotando el dólar. Eso es lo que les quería hacer ver. Eso es justamente lo que les quería enseñar. Que no podemos hacer trading con las noticias. Tenemos que basarnos en aspectos técnicos. Lo ideal, que los fundamentales, que es por lo que realmente se mueven las noticias, y la parte técnica vaya en un pool y vaya a la vez, lo hemos comentado muchas veces, pero no tiene por qué. Nosotros no sabemos los que están pensando si esto ha sido descontado, si no ha sido descontado, si ya estaba previsto, ¿vale? Ha sido un dato peor de lo esperado, igual que, lógicamente, fíjense,
Otro dato, viviendas. Bueno, ha habido uno positivo, el índice FED, vale. Pero otro dato, el de viviendas. Valor de la economía. Si hacen clic, lo vuelven a ver. Incluso los inventarios de crudo. Los inventarios de crudo, peor de lo esperado igualmente. Y el índice del dólar rebotando. Es decir, que cuidado cómo analizamos las noticias, que está bien saber los puntos calientes. A mí lo que me gusta de las noticias es un punto caliente para el Forex, simplemente, y estoy preparado por si técnicamente, sabiendo que puede haber movimiento ahí, bueno, pues si hay movimiento, pues lógicamente tendría esa posibilidad, ¿no? De llegar a mis objetivos, ¿no? Si hay movimiento, porque hay un punto caliente concreto de esa noticia, ¿no? Pero lejos de eso, no es tan importante el dato como la reacción que hace el precio a ese dato, ¿no? Es mucho más importante la reacción del precio. Si al final el precio nos va a descontar, a los traders, el precio nos va a descontar todo, todo. Ese es mi punto de vista. Bitcoin. Vamos a analizar Bitcoin como el otro día. Recuerden, el domingo haremos el que ya me lo preguntaba Ana al principio de la conferencia. Sí, el domingo haremos el especial de las criptos, pero hoy quiero ver Bitcoin, que no me quiero perder, está aquí, y quiero ver Ethereum, que está aquí, correcto. Bitcoin, no sé la de días que llevamos ya comentándolo. No se puede comprar Bitcoin ni como inversión ni como trading. Estamos por debajo del ciclo de mercado. Esto es una tendencia descendente. El 47,200, nuestro famoso 47,200, que no era, es como el gas natural, que era el 161,8 de una proyección, exactamente porque sabemos que esto es el Bitcoin, pero que si lo cambiáramos nombre y lo llamáramos NatGas, también nos valía, porque es que parece increíble, pero es un dibujo exacto, muy parecido en la proyección, en la forma de los soportes. Bueno, uno lo fracturó, lo tomó por debajo, o el otro lo ha tomado por arriba como soporte. Luego lo tomó como resistencia 47,200. Acuérdense que lo comentábamos, que además era una antigua resistencia, y hacia abajo. ¿Qué pasa al Bitcoin? Que nos vamos al 34.000. No sé la de días que lo llevo ya diciendo. Nos vamos al 34.000. Si Bitcoin no es capaz de fracturar el 47,200, que además sería interesante porque se situaría en zona de compras y yo ya me olvidaría de todos estos fibos, de todas estas rectas, las eliminaría y podría dibujar nuevos pivotes de máximos y hacia arriba. Por ahora no me ha dado orden. Fíjense que yo no tengo posibilidad de incorporarme a este movimiento en diario. Estamos con el oscilador, es positivo, no tengo fractura, no tengo líneas, pero lo que es interesante es saber lo que no debo hacer. Para mí eso es fundamental. Y cuando uno tiene que tener las manos guardadas en los bolsillos y haciendo otra cosa. Y cuando uno puede o no puede o debe o no debe estar en el mercado. Y yo sé que ahora no debemos de estar en el mercado porque no hay forma de controlar el riesgo de nuestra forma. Si bajamos H1, si bajamos H4 y vemos patrones de continuación hacia el siguiente nivel, 261. Fíjense que les quiero hacer ver cómo una vez más, incluso el nivel del péndulo, ojo, que no es un nivel de Fibonacci, que les recuerdo, es mi nivel. El nivel simplemente que que viene de tomar los puntos que hay por encima de la línea de 0 a 100, de 100 a 200. Es exactamente el mismo recorrido, ese 12% más, siempre lo digo, por la inclinación de la línea. Viene dado por eso. Simplemente, ¿cómo lo respeta? Si fractura el 212, posibilidad de Bitcoin de rebote. Pero les recuerdo una conversación que tuvimos hace un webinar, hace varios días, que dijimos, cuando estaba el Bitcoin en 47,200, y dijimos, como lo fracture y suba hacia arriba, ya todos contentos, bien a comprar, a comprar. Y luego se choca con la resistencia y sigue su tendencia. O ya no. Bueno, exactamente lo mismo.
Si fractura el 212, a comprar, ni hablar. 212, a vender, que es resistencia. Si fractura, igual que sucedió aquí, si fractura el 47,200, es resistencia. El soporte se convierte en resistencia y en una tendencia bajista descendente es lo que puede suceder y debemos de posicionarnos en intradía, si queremos operar intradía, pero a favor de la tendencia. Fíjense, las velas negras abundan y son mayores en rango que las blancas. Sí, no son muy volátiles a lo mejor, pero está ahí. Posibilidad del 3400 lo tenemos. Ethereum es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya dijimos que nos veníamos al 2250 hace varias conferencias. Si Ethereum es que no ha sido capaz de fracturar su... Fíjense, las proyecciones que hicimos de ventas, que son posibilidades de soporte, fue fracturada, se convierte en resistencia. No es capaz de fracturar este 127. Resistencia muy fuerte, que además coincidía con un soporte, bueno, pues con los históricos, los pocos históricos que tenemos anteriores. Este análisis es interesante porque nos da una idea, como digo, al menos de lo que no debemos de hacer. Y lo que no podemos hacer es ni comprar Ethereum, ni comprar Bitcoin, ni como inversión, ni por supuesto como trading. Pero es que como inversión a largo plazo y tal, tampoco. Por ahora no, porque va totalmente en nuestra contra. No sé si ha sido hoy que he leído los típicos informes de estos locos que aparecen por internet, ¿no? Que el Bitcoin este año llegará a los 400.000 o a los, no sé, una barbaridad, ¿no? De estas estupideces que se leen por ahí, ¿no? A ver, es muy sencillo esto es muy sencillo. No hay que complicarse tanto, no hay que complicarse tanto. Si el Bitcoin va a llegar a los 400.000, es fácil, porque antes de llegar a los 400.000 tendrá que llegar a los 47.200. Y hoy, fíjense que el ciclo de mercado lo tenemos en 46.075. Entonces, Bitcoin tendrá que cambiar a su zona de compras. Habrá algún pivote de máximos y nosotros podremos incorporarnos a la tendencia de los 400.000. Pero lejos de decirlo, lo veremos. Que eso es lo que yo quería decir. Lo veremos y si sucede, lo haremos. Pero mientras que no suceda, estaremos cortos, camino de los 34.000. Y en Ethereum exactamente lo mismo. Estaremos cortos en nuestros patrones, si lo buscamos en H1, si lo buscamos en H4, camino de los 2.260, porque es lo más lógico. Las tendencias están pues para respetarlas. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad a todos los que han estado hoy acompañándome en tendencias reales. Recordarles que gracias a Forex Analytics estamos haciendo estos webinars y que Forex Analytics no es un broker. Eso es importantísimo saberlo. Forex Analytics es una plataforma de análisis de mercados. Y lo que le interesa a Forex Analytics es que los traders sepan hacer trading, controlar su riesgo y hagan dinero. Esa es la idea. Los brokers tendrán otros intereses de apalancamiento, porque muchas veces ustedes pueden leer, oye, si me haces un depósito y me haces unos cuantos lotes estándar de tal, te voy a regalar no sé qué, y se les ve el plumero. Ahí es cuando se les ve a los brokers, ¿no? Porque como, claro, las comisiones que cobran ellos, que muchas veces van a comisión y otras veces incluso nos dan la contrapartida, es decir, que si pierdes ya sabes quién se queda con el dinero. Las comisiones que cobran ellos, como van por lotes estándar, lógicamente ellos pretenden que nos apalanquemos mucho. Forex Analytics pretende que realmente, si usted tiene un capital, lo trate como una empresa y lo gestione correctamente. Esa es la idea, esa es la diferencia. Podemos equivocarnos, podemos estar acertados en un patrón concreto, no, ya sabemos, las certezas no existen, pero es fundamental entender esa diferencia. Así que bueno, pues muchísimas gracias y
Les espero el domingo. El domingo tratamos de hacer ese webinar de criptos. Trataremos de analizar esas 15 criptos y si hay alguna interesante, como por ejemplo Solana y Shiba, que precisamente no las tengo en el MetaTrader, pero no importa, porque las tenemos en TradingView y a partir de ahí también las podemos estar analizando. Ya les adelanto que la tendencia es descendente. Así que bueno, un abrazo muy fuerte y cuídense muchísimo. Muchas gracias. Chao. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.